Vamos a seguir hablando en este caso de geopolítica, en este caso más de política que de geo. Vamos a saludar ya a Manuel Herranz, experto en relaciones internacionales, y a Javier Esguevillas, es experto en geopolítica y profesor universitario. Buenas tardes a ambos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, noches, sí, efectivamente. Lo primero, bueno, no sé si habéis seguido ahora el discurso de Emmanuel Macron, muy esperado. Finalmente no ha dimitido, no ha dimitido ante el pueblo francés, ha culpado gravemente, ¿no? Ha señalado gravemente a los diputados de la Asamblea Nacional. No sé, primeras valoraciones que nos podáis dar. Manuel, por ejemplo, empezamos contigo. Bueno, era de esperar que Macron no dimitiese y efectivamente no lo hace porque tiene previsto darse una nueva oportunidad. Creo que sus cartas están en dividir a la izquierda. Hay que tener en cuenta que Izquierda Insumisa tiene por objetivo derribar al presidente, pero no otros de los grupos que lo componen, por ejemplo el Partido Socialista. Y yo creo que ese es, digamos, que es donde le cabe una esperanza de centrar su acción en la posibilidad de dividir al Frente Insumiso. Es incierto si lo consigue, parece que tiene un candidato, según medios, lo que he leído en el The Guardian, Sébastien Lecornu, que es justo acaba de salir de ministro de Defensa, sería posiblemente su candidato. Y también otro elemento importante es su reunión próxima con Trump este domingo, con ocasión de la reapertura de Montmartre y bueno, digo de Notre Dame, perdón, que será un evento internacional de gran importancia. Y yo creo que bueno, la situación es incierta y no está fuera de lo esperado el que Macron haya rechazado dimitir. No lo tiene en ningún momento, lo considera de momento. Yo creo que Macron se sigue equivocando en algunas cosas que yo creo que la mayoría de los franceses y francesas entienden. Primero es que tiene que nombrar como primer ministro a alguien que sea del Frente Popular. Ganó las elecciones en el pasado mes de julio el Frente Popular y por tanto tiene que ser el que tenga el candidato que, bueno, pues consiga o no consiga luego que tenga aliados en la Asamblea para poder gobernar como primer ministro. Yo creo que en eso discrepo con Manuel. Yo creo que ni la Francia Insumisa tan siquiera pretende que Macron dimita. Yo creo que eso lo pretende Le Pen, que es la única antisistema en esta historia. Yo creo que la Francia Insumisa y en general el Frente Popular con el Partido Socialista y los ecologistas lo quieren es gobernar, quieren tener al primer ministro, lo cual es lógico. Porque los franceses, cuando votaron en julio, votaron un cambio, no a la derecha, no acercarse a Le Pen, sino hacer un frente anti Le Pen, precisamente uniendo los votos de la izquierda, que la Francia Insumisa repito, tiene como interés gobernar, no tiene como interés la presidencia de la República al día de hoy, no tiene un candidato tan fuerte como para eso, y por tanto yo creo que lo que tiene que hacer Macron es mirarse al espejo y decidir de una vez por todas que tiene que nombrar un candidato que sea del Frente Popular. Claro, un candidato del Frente Popular, pero por ejemplo Jean-Luc Mélenchon es un candidato que da mucho miedo a los... puede dar miedo también a los mercados, puede dar miedo también al resto de grupos políticos, ¿no? Bueno, Jean-Luc Mélenchon da miedo, claro, a algunos sectores muy concretos de Francia por su historia que tiene detrás como líder político, ¿no? Que yo creo que ha ido poco a poco derivando hacia una persona mucho más centrada en el sentido no de la palabra centro político, sino en el sentido de buscar alianzas y buscar pactos. Yo creo que además Jean-Luc Mélenchon no es el candidato en ninguno de los casos que tendría el Frente Popular para primer ministro. Tienen otros candidatos y por tanto candidatas, porque la última fue una mujer. Por tanto, lo que hay que hacer es entender que el Frente Popular, si encuentra un candidato o candidata, Macron no puede volver a equivocarse y no dar la oportunidad al Frente Popular de buscar los apoyos de la Asamblea. Manuel, decías antes que esperabas ya algunos nombres en las quinielas de
posibles nombramientos. Hoy ha habido un momento durante la tarde que se ha empezado a decir que igual podíamos esperar un nombramiento de primer ministro por parte de Macron. Luego se ha desmentido esto. ¿Qué nombres crees que barajan las quinielas que serían más posibles? ¿Y de qué partido, claro? Mi información es muy limitada y en este sentido el único nombre que manejo es, como ya he mencionado, Sébastien Lecornu. Quizá mi colega puede decir más sobre él. Era ministro de Defensa y precisamente está posicionándose con Macron y manifestando que tiene oportunidades de salvar su política, y desde una posición de centro todavía, sin ceder el poder a las formaciones de ambos lados. Y yo creo que el intento de Macron no es a lo mejor ceder el poder ni al Frente Nacional ni a la Francia insumisa, sino dividir, como insisto y como he mencionado, a la Francia insumisa. Pero ya digo, mi único nombre conocido, ciertamente que por falta de conocimiento interno, es este señor Sébastien Lecornu. No sé qué opina nuestro compañero. Me permitiría solo añadir a lo que dice el compañero, es que yo creo que ningún candidato del actual bloque que ha gobernado con Barnier puede ser candidato a primer ministro. Y sobre todo porque yo creo que la izquierda no se va, me sorprendería mucho que se divida. Me sorprendería mucho que se divida porque si no lo ha hecho ya con Barnier, que es una persona realmente que no está mal vista, por ejemplo, por la gente del Partido Socialista, o no tan mal vista. Y si no ha sido capaz de dividir, porque con los votos del Partido Socialista se podría haber salvado Barnier ahora. Si no se ha dividido el Frente Popular ahora, no creo que se divida en las próximas semanas o días que tarde Macron en nombrar primer ministro o primera ministro. Esperemos, yo creo que no lo va a hacer en este sentido, ¿no? Y por tanto, ningún nombre de los que pueda surgir ahora creo que van a ser reales, porque o saca de la chistera otro Barnier de la vida Macron, que yo no creo que haya muchos, o le toca elegir a que le proponga al Frente Popular. Insisto en ello. Lo que se va a enfrentar sí o sí, si nombrara un siguiente primer ministro, es a un Parlamento completamente dividido, en el que cada decisión iba a ser un mundo. ¿Creéis que es gobernable estos 2 años que quedan? Bueno, necesita una mayoría de 288 votos, si no me equivoco, que de apoyo este primer ministro, de 577 que tiene el Parlamento, y si consiguiera formar una coalición con algunos grupos de izquierda, el primero de ellos el Partido Socialista, pues en unión con los grupos centristas quizá pudiera, pero yo veo que no es es decir, no sé si es una opción que pueda suceder, ya que sería más de lo mismo, un candidato centrista, pues quién mejor efectivamente que Michel Barnier. Creo que el compañero atina en esto. La única diferencia quizás, y es a lo que yo quiero, digamos, contraponer, es que tanto el partido Frente Nacional como Francia Insumisa, su objetivo principal es que dimita a Macron, mientras que, y eso es lo que mueve su política. Sin embargo, o por lo menos lo que les impide cooperar con él para que se forme un nuevo gobierno. Sin embargo, no nos consta que todos estos partidos de Francia de la izquierda estén digamos, subidos a este carro de decir hay que tirar a Macron a toda costa, y quizá llega un momento de la verdad que es ahí donde el Partido Socialista pues se pasa al otro bando. Yo creo que ahí es que no podemos comparar a lo que pretende el partido de Le Pen con lo que pretende la Francia insumisa dentro del Frente Popular. Y en eso hoy también se ha equivocado, en mi modesta opinión,
Macron comparando a los dos extremos, como él ha comparado a los dos como antirrepublicanos. No tiene nada que ver. La Francia insumisa y lo que ve de Francia, lo que piensa de Francia, con lo que piensa Le Pen y su partido sobre Francia. Dicho eso, yo creo que la Francia insumisa sí se puso de acuerdo con la gente de Macron, menos con los republicanos, es decir, el Partido Popular, para entendernos, de España en Francia, menos con ellos, se puso de acuerdo con todo el centro y centro-derecha para las candidaturas a segunda vuelta en las elecciones legislativas de julio. Por tanto, claro que se pueden poner de acuerdo. Lo que ocurre es que la izquierda, dentro del Frente Popular, están muy decepcionados con Macron porque si se ponen de acuerdo para hacer un frente antirrepublicano contra el partido de Le Pen y luego resulta que gana el Frente Popular y nombras como primer ministro a alguien para que arrastre a la gente de Le Pen, pues señores, aquí quien se equivoca no es el Frente Popular, es el presidente de la República, que a lo mejor ahora si nombra, que es lo que insisto, debería hacer a un candidato del Frente Popular, a lo mejor fracasa también. Bueno, pues vamos a verlo, demos la oportunidad a quien ganó para ello. En una asamblea, además, que bueno, pues claro, pues miren la de España, miren lo que ocurre en España, claro que se pueden llegar a acuerdos con muchos partidos. Es que eso es la democracia, eso es el parlamentarismo, ponerse de acuerdo con los contrarios, cuando uno tiene mayoría absoluta, y yo creo que ya nadie en esta Europa actual va a tener grandes mayorías absolutas, tiene que ponerse de acuerdo con los demás. Y eso es bonito, maravilloso y muy democrático. De todos modos, en este sentido, me parece a mí que el riesgo que hay que Macron se alíe con, o sea, acepte un candidato de la izquierda, cuando precisamente el problema principal que tiene Francia es el constante déficit, superior incluso este año que los demás, está acumulando una deuda enorme. Un candidato de izquierda pues sería prolongar, incluso agudizar este problema principal de Francia. ¿Qué opinas? Te planteo esta pregunta como contraste con esta, digamos, visión y proposición que realmente hace de continuidad a Francia. Ese problema es el que realmente Macron debería encarar y quizás actuar en consecuencia, más que simplemente... Es un problema muy difícil, desde luego, pero creo que la izquierda quizás está en una posición peor para solucionarlo. Por eso digo que el acontecimiento que va a tener lugar este domingo con la reapertura de Notre Dame puede ser aunque yo creo que Macron da la impresión que tiene ya las ideas hechas, pero... Pero porque, bueno, dos comentarios rapidísimos y cuando quiera, no sé si estamos fuera de tiempo, pero si no, pues rapidísimamente en cuanto a las cuentas y el déficit. Yo creo que es un mito eso de que la izquierda en Europa conlleva un déficit natural. No, yo creo que el déficit viene cuando hay ineficacia, no cuando se redistribuye el dinero de una manera eficaz. Se puede gastar en asuntos sociales de toda índole y reducir otro tipo de gastos y garantizar una eficacia que a veces no se da ni con la izquierda ni con la derecha. Por tanto, yo creo que el déficit no tiene que ver tanto con las ideas políticas de un partido, sino con la eficacia en la distribución y la ejecución de los presupuestos. Y por otro lado... Bien. No, no, los capitales se mueven de otra manera, no por efectividad a veces. Entonces, yo no lo veo que sea una cosa de una gestión, como una empresa, gestionas bien o no gestionas bien, sino que te posicionas en el flujo de capitales en una posición que los atraes o no los atraes, quizás. Es otra visión sobre esto. Y en la izquierda sería en ese aspecto contraproducente. Bueno, no sé si sería contraproducente, pero tengo que dejarla que gobierne también para ver si es contraproducente o no. Pero además, por otro lado, le das mucha importancia, no sé, a la reunión de la apertura de Notre Dame de este fin de semana. La verdad es que Donald Trump venga a París, a mí me parece que tiene poca importancia, por no decir nula, en la política interna francesa. Además, un señor Trump que en Francia no es que esté mal visto, es que está extremadamente mal visto. Hasta iría por muchos votantes de Le Pen, por ejemplo. Por tanto, yo creo que no tiene mucho que ver lo que pase en la Francia de los próximos días con lo que pase en el acto de Notre Dame, que va mucha más gente, no solo va Donald Trump, ¿no? Con lo cual, veremos qué ocurre y sobre todo, e insisto en ello, no sé si el director del programa tiene otras cosas que quiere que comentemos, pero insisto en que debe de gobernar de una vez por todas la izquierda que ganó las elecciones y ver qué pasa. Personalmente no estoy en desacuerdo, simplemente intento hacer un análisis objetivo. No, me parece por alusiones, la verdad es que me estaba pareciendo interesante esta discusión que estabais teniendo alrededor del déficit
y si, claro, es verdad que históricamente, tradicionalmente, los mercados suelen ver a los candidatos de la derecha pues mejor, suelen esperar al menos, ¿no?, que no vayan a endeudar más al país o no aumentar más el déficit. Me está pareciendo interesante. Ya como última pregunta, que nos quedan nada, 3 minutillos, pero os la lanzo. Nuestro primer invitado de hoy, el profesor también universitario, Álvaro Sánchez Agustí, nos ha dado un titular que mira, que yo no me esperaba realmente, y voy a ser franco con el público, pero nos ha dicho que su opinión y que cree que es lo que podría pasar, que Macron podría dejar a Barnier como primer ministro en funciones, ni siquiera designar a uno, y que siga en funciones durante estos 2 años. ¿Lo veis una posibilidad real? No porque en Francia, que es un país donde la gente se manifiesta mucho y bien, la mayoría de las veces no lo permitirían. Yo creo que si vemos la historia de los últimos 4 años de Francia, en manifestaciones de todos los sectores, políticos, sociales, sindicales, el campo, los estudiantes, eso no es factible en una Francia en la que, repito, la calle es muy importante. Y no creo que se atreviera Macron a traicionar de esa manera. Imagínate, es una doble traición. No solo no das la capacidad o la posibilidad de gobernar a quien ganó en julio, sino que al que le han sacado el gobierno por una moción de censura democrática en la Asamblea, le mantiene 2 años. Bueno, pues si quiere pasar a la historia como una persona, en fin, que es poco respetuosa de la democracia y la voz del pueblo, pues allá él. Pero no creo que lo haga porque, insisto, en Francia es muy complicado que la calle no mande a veces. Sí, yo también lo veo improbable por las razones apuntadas, aunque es cierto que sí, es una posibilidad, y de hecho precisamente creo que el The Guardian lo menciona o lo sugiere, ¿no? Y precisamente cuando menciona The Guardian que podría ser Sébastien Lecornu el elegido, en realidad está diciendo, porque el mejor es Barnier, pero como Barnier no puede, una vez que le han hecho la moción de censura, no puede continuar, pues, es decir, pero lo mejor sería Barnier, tal como apuntaban. Pero efectivamente comparto que estoy de acuerdo en que es muy improbable, una vez que, la República se ha pronunciado en contra, ¿no? Es que además, ya como última reflexión, a ver si nos da tiempo, Francia es un país que mira mucho al campo, a la ecología, a la agricultura. Y yo creo que y normalmente, yo creo que de manera un poco, en fin, falsa, ha sido la extrema derecha quien ha intentado ganar ese voto de la agricultura y del campo hacia sus siglas. Yo creo que la izquierda, de otra manera, también ha representado los valores de esa agricultura, de ese mundo de la ecología, que es muy importante en Francia, y que el centro derecha no ha sabido abanderar ni levantar como una bandera en sus planteamientos políticos. Por eso yo digo que ahora llega el tiempo de pensar en otra Francia, que es una Francia rural, ecológica, la agricultura, y esa Francia rural no la va a representar ningún partido, en mi opinión, de centro derecha actual ni de la derecha. Pues con estas reflexiones nos vamos a quedar. Muchísimas gracias a ambos. Ahora todos nos quedamos un poco pendientes de los próximos pasos de Emmanuel Macron. Tenemos este sábado esa reapertura a través de Notre Dame también. Ahí podría dar alguna pista, tal vez, de sus próximos movimientos, así que estaremos aquí muy pendientes. Ya te veo, Javier, que no te parece importante la reapertura de Notre Dame. No, es que va a presumir de Notre Dame. No creo que esté para ningún tipo de mensaje político. La grandiosa francesa va a presumir de algo que merece la pena ser presumido, por cierto, que es reconstruir esa magnífica catedral. También lo estaremos siguiendo desde aquí, desde Negocios TV. Muchísimas gracias a ambos, ha sido un placer. Manuel Herranz, experto en relaciones internacionales, y Javier Esguevillas, experto en geopolítica y profesor universitario. Muchas gracias a ambos, un abrazo. Muchas gracias.